Paz y bien, hermanos. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Homilía para el domingo 21 del tiempo ordinario en el ciclo C, escuchando el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, la multiplicación de los panes, pues al final, versículo 55 y del 66, del 60 al 69. En aquel tiempo dijo Jesús: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Muchos de sus discípulos al oírlo dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían ni quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, es el domingo quinto en el que escuchamos a Jesús hablando en la sinagoga de Cafarnaúm, luego de la multiplicación de los panes, según el Evangelio de San Juan. Para situarnos en escena, el Evangelio del día recoge una frase del domingo anterior que viene a ser el resumen de todo el discurso. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y ahora viene la reacción que este discurso ha producido. La reacción es una decisión en la vida y una clara división. Y anota el evangelista para que lo reflexionemos todos nosotros. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. En el Evangelio de San Juan, esto viene a ser como el parteaguas de la trayectoria de Jesús. Y desde aquí vamos a tomar el punto de partida para nuestra reflexión de este domingo. Hermanos, ha de haber en la vida un momento en el que definamos posturas. Esto es bueno e incluso necesario. El que quiera, que realmente lo quiera y siga. Y el que no lo quiera, que lo deje. El Evangelio de hoy tiene ese punto culminante formulado en la pregunta de Jesús y en la respuesta de Pedro. Pregunta y respuesta que no son para tenerlas en la mente como un recordatorio, sino que llegan hasta mí como una interpelación. Entonces Jesús les dijo a los 12, me está diciendo a mí: ¿también vosotros queréis marcharos? Viene la respuesta de Pedro, que es mi propia respuesta: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna.
Según las estadísticas, los datos de los católicos en el mundo, de acuerdo al último anuario pontificio, es que actualmente hay 1.254 millones de católicos en el mundo. Esto es un 12% más de los que había el año 2005 y representan el 17.7% de la población total de la humanidad. Somos el 17, casi el 18%, al cual hay que sumar también los millones de hermanos ortodoxos y hermanos católicos o hermanos cristianos protestantes. Las estadísticas nos dan algún conocimiento, pero Dios, hermanos, no tiene estadísticas. Dios no me va a preguntar a mí, ¿cuántos católicos sois en el mundo? Las preguntas de Dios van a ser del todo personales. Hijo mío, hija mía, ¿qué dices de mí? ¿Y qué me cuentas de ti? ¿Me amas de verdad? ¿Quién soy yo en tu vida? ¿Cuál es tu comportamiento real en la vida? Porque en eso se muestra el amor. A esto nos lleva el desenlace del discurso de Cafarnaúm. ¿Quién es para mí Jesús? Que lo tengo aquí en la cruz, y junto a la cruz pues hemos puesto a su madre María en la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es para mí la Eucaristía, ápice de la vida de Jesús? Jesús nos dice que en este último acto de sinceridad debemos examinarnos hasta el fondo. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Este es el misterio, hermanos, la interioridad última en relación con Dios. En este clima espiritual, frente a esta decisión de vida que tenemos que tomar y renovarla continuamente, no puedo menos de traer a este momento de la celebración de la Eucaristía la noticia del lunes pasado, 20 de agosto, que nos ha conmocionado. La carta que escribe el Papa al pueblo de Dios, lleno de vergüenza y de dolor por los datos que van apareciendo acerca de la pederastia y que han pasado a todos los periódicos. El Papa ha tomado una frase de San Pablo como guía de su reflexión. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro sufre, es la primera parte, todos sufren con él, es la segunda parte. Es de la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 26. Ayer tarde, el servidor de ustedes tenía que celebrar el sacramento de la penitencia o de la reconciliación en una comunidad de religiosas contemplativas. Repartimos la carta del Papa a cada una de las hermanas y les dije, hoy vamos a celebrar el sacramento de la misericordia y de la ternura de Dios, teniendo delante el Evangelio del día, que lo vamos a leer. Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? Teniendo delante este Evangelio y teniendo delante esta carta dolorosísima que el Papa escribe a todos el pueblo de Dios. Meditemos con atención la carta del Santo Padre, reflexionemos en la invitación que nos hace a la oración, a la penitencia, al ayuno. Mis pecados son la causa de la muerte de Cristo y con Cristo participo en los pecados del mundo. Hermanos, para esto ayudará la oración y la penitencia. Invito a todo el pueblo santo, a todo el pueblo fiel de Dios, al ejercicio penitencial de la oración y del ayuno, siguiendo el mandato del Señor. Aparte de esto, hermanos,
una noticia que nos afecta muy especialmente a los españoles. El decreto que hoy, viernes, ha dado el gobierno de la nación para que se active la exhumación del cuerpo de Franco que yace en el Valle de los Caídos. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué produce en mí? ¿Qué intenciones hay debajo de todo esto? Hay una palabra que decir. Podemos hablar desde la cultura y la política. Y en esto cada uno es libre de pensar y de opinar, y tiene el mismo derecho el que está en el gobierno que el que está fuera del gobierno. No soy menos ciudadano español y ciudadano del mundo entero. Lo mismo en España que en México, pues toda la tierra es mi patria por el hecho de ser político o no ser político. Desde mis convicciones humanistas puedo repetir aquella frase que escribió Virgilio en la Eneida, antes de Jesucristo, en los episodios de Eneas que allí cuenta. Parce sepulto, deja en paz al sepultado. O también se me ha ocurrido que podría repetir aquella frase supersticiosa que le dijo su mujer a Pilatos en la Pasión. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese justo, porque esta noche sufrieron mucho soñando con él. No puede pensar lo que quiera. Pero hermano, soy cristiano. Soy discípulo de Jesús y como cristiano acepto que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que es digno de todo respeto también después de su muerte. Antes de morir, Francisco Franco escribió en su testamento estas frases estremecedoras. Al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser fiel hijo de la Iglesia, en cuyo seno quise morir. Estas palabras cualquier hombre de bien, católico, musulmán o de la religión que sea o increyente, las debe respetar. Las personas de mi edad, o un poco menos, pueden recordar las palabras del cardenal Tarancón en aquella misa inaugural de la transición con la entrada del rey. Allí aclaró nítidamente la función de la Iglesia y la función del Estado, y sus palabras quedaron como un discurso memorable. Pero el mismo cardenal, unos días antes, en la misa funeral en la catedral, pues había dicho ante el pueblo de Dios y ante Dios, con la responsabilidad con que tenemos que hablar en la liturgia, había dicho: y este amor de Franco a Dios es el que sí puedo elogiar en esta hora. Cada hombre tiene distintas maneras de amar. La del gobernante es la entrega total, incansable, llena a veces de errores inevitables, incomprendida casi siempre al servicio de la comunidad nacional. Creo que nadie dudará en reconocer aquí conmigo la absoluta entrega, la obsesión, diría, con la que Francisco Franco se entregó a trabajar por España, por el engrandecimiento material y espiritual de nuestro país, con olvido incluso de su propia vida. Ha muerto uniendo los nombres de Dios y de España, gozoso porque moría en el seno de la Iglesia de la que siempre ha sido hijo fiel. Esto decía Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y al hablar de esta manera no era un hipócrita, ni un oportunista hablando a los fieles, lo decía
desde su visión de la vida como pastor de la diócesis de Madrid. Son palabras que hoy los obispos no pueden olvidar si quieren orientar cristianamente a los católicos españoles. No se podrían contentar diciendo, la Iglesia no tiene nada en contra, procedan las autoridades. La Iglesia sí tiene una palabra que decir desde el Evangelio y seguramente la debe decir. No se pueden callar. Hermanos, termino como termino siempre, mirando a Jesús y haciéndole una súplica. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. A ti encontramos en la cruz, en la resurrección, en la venida del Espíritu Santo, en la Eucaristía. A quienes creemos en ti, enséñanos lo que debemos decir y hacer hoy y aquí. Perdónanos nuestros pecados y danos la paz del corazón. Amén.